Ahora, a propósito del mes de octubre, hay al menos 3 fechas importantes que celebramos en el mes de octubre. El 12 de octubre, hace 530 años, damos la gloria al Señor y la alabanza a Dios, que en un 12 de octubre, en el año 1492, Dios llevó a cabo algo similar como lo que hizo cuando trajo a Israel a la tierra de Canaán, cuando extirpó a todas las naciones. Dios trajo a Israel no solamente para darle una enseñanza en esa tierra nueva que les estaba dando. Dios la trajo a Israel como un juicio para las naciones que estaban allí. Dice la palabra, ha llegado al colmo, Dios dice, ha llegado al colmo el pecado de las naciones que están en Canaán. Y yo las voy a exterminar. Y Dios entonces trajo a Israel como juicio para todas las naciones, cananeos, amorreos, fereceos. Todas esas tribus cananeas fueron extirpadas, desposeídas de esa tierra, porque su pecado había llegado al colmo de la paciencia de Dios. Sacrificios de niños, aberraciones, inmoralidades. Y Dios sí juzga, y Dios no ha cambiado. Juzga la iniquidad como juzgó Sodoma y Gomorra. ¿Sabía usted que las ciudades que rechazaron a Jesús hoy no están presentes? Cuando Jesús llegó a su ministerio, las ciudades que lo rechazaron, vino juicio sobre esas ciudades. Por ejemplo, Capernaum. Jesús dijo, ay de ti, Capernaum, si se hubieran hecho en ti los milagros, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que se hicieron en Corazín, en Betsaida, Sodoma y Gomorra estuvieran hasta el día de hoy. Es decir, ellos iban a creer más que lo que creyeron esas ciudades donde Jesús estuvo. Capernaum hoy no existe. Capernaum solo es ruinas. El pueblo donde Jesús se desenvolvió, el pueblo donde Pedro se desenvolvió, es un pueblo pesquero, no existe. Porque Dios juzga a las naciones que colman su paciencia. Y hace 530 años, creo firmemente que el pecado de las nacionalidades precolombinas llegó al colmo del Señor. ¿Sabía usted que los aztecas en cada fiesta mataban 80,000 personas en cada una de sus fiestas? Como sacrificios a sus dioses. ¿Sabía que en Perú, en el norte de Perú, se encuentran cada vez más hallazgos de fosas comunes con cráneos de niños de los tiempos precolombinos? Precolombino significa antes de Colón, antes de la llegada de Colón. Y Dios los tuvo que exterminar. Y nosotros nos comemos el cuento del progresismo, del socialismo, diciéndonos que la llegada de Colón fue nociva. No, mi hermano, fue la respuesta de Dios al pecado. Porque, hermano, si viviéramos en esos tiempos, probablemente usted no estuviera aquí contando nada. Hubiéramos sido presas de sus sacrificios. Gloria a Dios, porque llegó la civilización. Y el progresismo nos quiere hacer olvidar, sobre pretexto, mire hermano, no existen civilizaciones perfectas, pero sí existen civilizaciones donde el ambiente es un ambiente que le da libertad a las personas para desarrollarse. La llegada de los españoles no fue perfecta, pero déjeme decirle, fue lo mejor que pudo haberle sucedido a estas tierras en Hispanoamérica. Así que, hermano, celebremos 12 de octubre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios acabó con esa barbarie. Mis hermanos amados, tenemos que tener entendimiento de lo alto, porque donde llega el cristianismo siempre hay transformación. Donde llegan los principios del evangelio siempre hay salvación. Y yo quiero decirle algo, porque mire hermano, si hay algo que
que soy responsable en hacer es en estudiar y leer la historia. Mi hermano amado, déjeme decirle, los españoles recibieron órdenes de la corona de casarse con los indígenas, a diferencia de los ingleses que recibieron órdenes de su corona de exterminar las tribus del norte. Es más, las tribus, escúcheme esto, en Norteamérica, los estados donde hay todavía pueblos indígenas son los estados donde llegaron los españoles. Es decir, los españoles no fueron tan malos como nos quieren hacer pensar. Porque donde vaya usted a Estados Unidos y no encuentra como mayoría, no encuentra como un grupo importante a las tribus indígenas. Pero venga a Sudamérica, venga a Latinoamérica y usted va a encontrar bastantes todavía pueblos indígenas. Mi hermano, analicemos la historia objetivamente, de acuerdo al lente de la verdad. Amén. Primera fecha importante, pasó esta semana, 12 de octubre. Segunda fecha importante, el 31 de octubre, damos gracias a Dios porque en el año 1517 se levantó un movimiento, el movimiento de la Reforma. Y el movimiento de la Reforma, aunque con sus imperfecciones, pero despertó al pueblo de Dios, al remanente, respecto a la verdad de la palabra y quitar esa preeminencia que tenía la Iglesia católica, sobre todo. Y la palabra, básicamente para mí, ¿cuál es el fruto más importante de la Reforma? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la Iglesia católica en Wittenberg, clavó las 95 tesis. ¿Qué eran las 95 tesis? 95 demandas de errores que estaba cometiendo la Iglesia católica. Si yo puedo decir cuál es el fruto más grande de la Reforma, es que se nos devolvió la palabra, porque antes la palabra estaba velada, estaba prohibida para el común del pueblo. Y gracias a ese movimiento hoy tenemos la palabra accesible. Antes solamente el clérigo. Amén. Y damos gracias a Dios porque hoy la palabra la tenemos, mis hermanos. Y tercera fecha importante. ¿Quién me dice cuál es la tercera fecha importante? El 31 de octubre mismo se celebra el Día del Escudo Nacional. Mis hermanos, tristemente, hoy tenemos una generación que no es patriota, que no ama su país, una generación afeminada, una generación débil y que no conoce la historia de su patria. Y el 31 de octubre pensamos más en Halloween y no pensamos en lo que realmente ocurrió. Y gracias a Dios, sí, se han cometido muchos errores en la historia, pero gracias, yo siempre digo esto, estamos parados sobre hombros de gigantes. No estuviéramos aquí si no fuera por lo que muchos entregaron sus vidas y entregaron todo de ellos, su sangre, incluso para que nosotros estemos aquí hoy. Así que hermano, por favor, padres, inculquemos el patriotismo en nuestros hijos. ¿Qué es patriotismo verdadero? Porque hay un patriotismo que es falso, es dañino. El patriotismo verdadero es decirle, mira, tú y yo estamos aquí, decirle a nuestros hijos, estamos aquí para el bien de nuestra nación. Vamos a construir nuestra nación y la nación no se construye demandando y reclamando derechos. La nación se construye yo asumiendo mi responsabilidad y enseñándole a mis hijos a asumir la responsabilidad de lo que Dios les ha llamado a hacer. No una generación de celular, no una generación de redes sociales, no una generación de influencers, una generación que dice, aquí yo estoy para trabajar duro, aquí yo estoy para ser responsable, aquí yo estoy para cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos. Mis hermanos amados,